Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y el Espíritu de Cristo en él. La lectura de la Biblia no siempre lleva a un buen entendimiento de ella. Sobre todo el Antiguo Testamento es mal comprendido por muchos. En tiempos de Jesús y de los apóstoles se produjo un constante enfrentamiento entre los judíos y ellos, entre Jesús y los apóstoles, por el modo en que entendían unos y otros los mismos textos. Los judíos leían el Antiguo Testamento y no veían más que al pueblo de Israel en las promesas futuras de Dios, que entendían en clave terrena y temporal. No podían creer que Dios envió a un Mesías manso y humilde para redimirles del pecado mediante su sacrificio vicario. No veían en el Antiguo Testamento al Mesías que tenían delante. Aún los judíos convertidos al cristianismo conservaron de alguna manera este enfoque judaizante y conservaron muchas cosas de la ley que ya estaban cumplidas en Cristo. Y aún hoy no nos hemos librado de este espíritu judaizante, dado que muchos cristianos hacen del pueblo de Israel terreno el centro de la Biblia y del cumplimiento pasado y futuro de las profecías de la palabra de Dios. Hablemos sobre cómo el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. La profecía fue dada por medio del Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Cuando hablamos de la profecía, hablamos de las enseñanzas que predecían el futuro en el que vendría el Mesías, que hablaban de su persona y que hablaban de su obra. Esta profecía sobre el Mesías venidero, sobre el Cristo, sobre Jesús, fue dada por medio del Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Primera de Pedro 1:10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La profecía del Antiguo Testamento está impregnada de Cristo, está impregnada de toda la obra del Cristo que había de venir, toda la profecía del Antiguo Testamento. Jesús predicaba sobre quién era Él y qué obra ordinaria y extraordinaria hacía en cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Lucas 24, 44 al 45, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Todo lo que dice el Antiguo Testamento, todo.
habla de Cristo, se refiere a Cristo. El centro de la Biblia no es Israel, es Cristo. Y esto algunas personas no lo entendieron en el pasado y otras personas no lo entienden hoy. Qué importante estas palabras que acabamos de leer. Jesús decía, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo cual, sin el entendimiento abierto por Dios, no se puede entender. La profecía del Antiguo Testamento solo puede ser entendida a través del Espíritu de Cristo. Entendido no solo como la tercera persona de la Trinidad, sino como el énfasis que éste puso en lo que dijo a través de los profetas. Sin la obra del Espíritu de Cristo, sin esa obra en quien habla y en quien escucha, la obra del Espíritu de Cristo debe ser el que habla de la palabra, el que la proclama, pero también el que la escucha. Sin esa obra del Espíritu de Cristo, no se puede ver a Jesús en las enseñanzas proféticas de todo el Antiguo Testamento. Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El Cristo que había de venir era un Cristo redentor, que venía a sufrir, a padecer por su pueblo, por sus pecados, que venía también a resucitar y que venía a ascender a los cielos, a entrar en su gloria, en la gloria de Dios. De todo esto habla el Antiguo Testamento. Y todo esto se cumplió en Jesús, en el Nuevo Testamento, por el Espíritu de Cristo. Los mismos profetas del Antiguo Testamento sabían claramente que hablaban del Mesías venidero. Cuando leemos las profecías, algunos se podrán preguntar, ¿sabían los profetas de qué hablaban? ¿Lo sabían? ¿Entendían ellos mismos sus propias palabras? Y nos dice Pedro, primera de Pedro 1:12, a estos, los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos entendían, los profetas entendían aquello que enseñaban, lo entendían. Entendían que estaban hablando del Cristo venidero. Por eso, cuando los judíos rechazaron a Jesús como Mesías, mostraron claramente que no veían a su persona y a su obra en los escritos del Antiguo Testamento. Igual sucede hoy con los cristianos judaizantes. ¿Cuántos al leer el Antiguo Testamento siguen viendo a Israel y nada más que a Israel y no ven al Cristo Redentor? Y nos dice Pablo en 2 Corintios 3, 14 al 16, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés
El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El Espíritu de Cristo es lo que hace ver a Cristo en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios. El Espíritu de Cristo es lo que hace ver que Jesús es el centro de la Biblia, el centro. El Espíritu de Cristo llevó a Isaías a hablar de la salvación por el Mesías Redentor que había de venir. La profecía sobre la futura redención eterna fue dada entre profecías temporales sobre Judá y sobre las naciones terrenas contemporáneas. El pueblo veía, oía lo que el profeta Isaías decía. Y debía aprender que la salvación no estaba vinculada a ningún hombre o a ninguna nación terrena, que estos solamente eran medios al servicio del plan de Dios. Isaías 31 al 2. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. El profeta traía palabras de esperanza. Al hablar del Redentor, hablaba de palabras de salvación eterna, palabras de esperanza. Pero ellos, al no creer a las palabras del profeta, confiaban en medios humanos para salir de sus problemas. Confiaban en Egipto, en alianzas con Egipto. Confiaban en Faraón para librarse de sus enemigos terrenos y temporales. No confiaban en las palabras del profeta sobre el Cristo Redentor. La guerra de Asiria contra Judá llevó a muchos judíos a confiar en la ayuda militar egipcia, olvidando que toda forma de salvación, sea temporal o eterna, viene de Dios. Isaías 33 y 31, 3. La fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y en confusión. Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Los egipcios hombres son, y no Dios, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Los que confían en vanidades caerán, y las mismas vanidades caerán y perecerán. Segundo de Reyes 18, 21. Confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare se le entrará por la mano y la traspasará. Las vanidades en las que algunos confían no sirven ni para esta vida presente ni para la venidera. Por eso es que el profeta Isaías insistía en que la salvación solo les vendría por el poder y por la gracia soberana de Dios. Isaías 31, 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y en carros y en jinetes valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Isaías 30, 15. Así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste.
Solo en Dios, por medio de la fe, hay salvación. Dios pelea por su pueblo. Dios salva a su pueblo. Salva a su pueblo frente a sus enemigos terrenos y temporales, y salva a su pueblo, sobre todo, del pecado y de la condenación eterna. Isaías 31, 4 al 5 y 8. Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Entonces caerá Siria por espada, no de hombre, y huirá, y sus jóvenes serán tributarios. Isaías 37, 32 al 34. De Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. Jehová de los ejércitos hará esto. Así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta, no vendrá con escudo, ni levantará baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. La salvación les vendría de Dios, solo de Dios. La salvación de gracia de Judá en tiempos de Isaías y del rey Ezequías hablaba simbólicamente de la redención de gracia futura del pueblo de Dios a través del Mesías redentor, del Cristo que había de venir. La salvación de la ciudad terrena de Jerusalén era un símbolo de la salvación del pueblo eterno de Dios. Isaías 37, 35 al 36. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Lucas 1, 67 al 73. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Estas palabras se refieren a la salvación eterna que traería el Mesías Redentor, el Cristo, Jesús. Jesús, que era el Rey futuro, que habría de venir para reinar con justicia y para refugio eterno de los suyos. Isaías 32, 1 al 2 y 4. He aquí que para justicia reinará un rey, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Un rey vendría, un rey para el pueblo de Dios, un rey que sería la seguridad del refugio del pueblo, pero que sería todo esto, además, de forma eterna. Después de la caída de Jerusalén, nunca hubo un rey bueno y justo en Judá, nunca. Tampoco después del regreso del cautiverio, nunca. Por tanto, estas palabras se cumplieron en Jesús. Jesús es el eterno Rey justo que había de venir.
Mateo 21:5. Decid a las hijas de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso. Juan 12:13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y los vencerá porque Él es Rey de Reyes. Jesús es el Rey de la profecía, el Rey que habría de venir sobre su pueblo, el Rey eterno. Y el Espíritu Santo sería derramado sobre el remanente formado por los escogidos de Dios para darle nueva vida de justicia y de paz. El pecado sería castigado antes de la venida del Espíritu sobre el pueblo de Dios. Sería castigado en la persona y obra de Jesús. Isaías 32:10 y 13-15. De aquí a algo más de un año tendréis espanto sobre la tierra de mi pueblo, subirán espinos y cardos, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Este es un texto profético que nos dice que antes de la venida del Espíritu sería el juicio de Dios. Y eso se cumplió en el tiempo del Mesías. Antes de venir el Espíritu en Pentecostés, fue el sacrificio de Cristo en la cruz. La venida del Espíritu limpiaría del pecado, dando un corazón obediente y llevando al pueblo redimido a habitar en la Jerusalén celestial, no en la terrena, sino en la celestial, en la eterna, en la Jerusalén de Dios, como pueblo fiel. Ezequiel 36, 24 y 26-28. Y yo os tomaré de las naciones y os traeré a vuestro país. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. El pueblo redimido, el pueblo que volvería a la Jerusalén celestial, sería un pueblo con el corazón nuevo, cambiado. El derramamiento del Espíritu traería a los esparcidos entre las naciones a la Jerusalén celestial de Dios para que habitasen en ella en fe, paz y seguridad. Ezequiel 39, 26-29. Y ellos sentirán vergüenza de su rebelión contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Por tanto, el derramamiento del Espíritu Santo es lo que haría volver a los verdaderos esparcidos de Dios entre las naciones, a la Jerusalén celestial. Y este derramamiento del Espíritu se cumplió en los discípulos de Jesús, ante una multitud de judíos venidos de todas las naciones a Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Hechos 2:1-2, 4-5-16. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y fueron llenos del Espíritu Santo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y dice Joel en 2:28-29-32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Así pues, después de escuchar el mensaje de salvación del apóstol Pedro, una multitud de judíos
venidos de todas las naciones, se convirtieron al Evangelio. Hechos 2:37 al 38 y 40 al 41. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Los que recibieron su palabra fueron 3.000 personas. Zacarías 12, 9 al 10. Y en aquel día derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán afligiéndose por él. Juan 19:36. Para que se cumpliese la escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Esta profecía de Zacarías se cumplió en Cristo, según el apóstol Juan. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y el Espíritu de Cristo en él. Y hemos dicho que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. La profecía fue dada por el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Jesús predicaba sobre quién era y la obra que había hecho, partiendo de todo el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento sabían que su mensaje hablaba del Cristo venidero. La profecía del Antiguo Testamento solo puede ser entendida por el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo llevó a Isaías a hablar de la salvación por el Mesías Redentor. La salvación de gracia de Jerusalén en tiempos de Isaías hablaba de la redención de gracia futura del pueblo de Dios a través del Mesías. El Espíritu sería derramado sobre el remanente de todas las naciones para nueva vida de fe, de justicia, paz y seguridad. En Romanos 8:9, el apóstol Pablo dice: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Que Dios nos bendiga a todos, que todos los que hemos escuchado estas palabras podamos decir: gloria a Dios, porque tengo el Espíritu de Cristo, y porque por ese Espíritu entiendo y veo y percibo a Cristo en toda la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque toda ella, desde el principio de los tiempos, nos habla del Salvador, del Redentor, de aquel que habría de venir a pagar por nuestros pecados, a ocupar nuestro lugar ante las demandas de tu justicia y morir por nosotros. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por el Espíritu de tu Hijo, de Cristo, que nos lleva a entender estas cosas. Gracias por este entendimiento que nos da la salvación. Gracias, Señor. Te damos también las gracias por la obra de sanidad que haces en tus hijos, por la obra soberana que haces siempre en tus hijos, dando y quitando, poniendo sobre nosotros tu gracia y misericordia para salud o a veces para enfermedad u otra cosa. En cualquier caso, Señor, gracias porque tu voluntad siempre se hace. Gloria a tu nombre. Te seguimos pidiendo por todas las personas que te necesitan, por razón de salud o por otras razones, Señor. Ten misericordia y se haga tu
tu voluntad, Señor, en los cielos y en la tierra, y también si es de tu voluntad sanarnos, sánanos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces por nosotros. Bendito seas. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.